es la mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. Una buena mañana, viernes. Comenzamos el fin de semana hablando de las noticias internacionales. Es habitual, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, da su conferencia, su alocución matinal. Todos los días lo hace y hace pocos minutos pues él se ha referido a este caso que muchos han cuestionado y lo han criticado. Muchos dicen, ¿por qué López Obrador se arrodilló ante el cártel de Sinaloa? Lo apresan al hijo del Chapo Guzmán, que está involucrado en narcotráfico también, y pocas horas después lo sueltan. Bueno, él ha dicho que mantiene una reunión de emergencia, que ha enviado ya una delegación, una comisión importante a Culiacán para investigar estos hechos, y algo más argumentaba el presidente de los mexicanos. No nos acompañan en esta ocasión el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, el secretario de Seguridad Pública, porque tuvieron que trasladarse a Culiacán, Sinaloa, debido a los acontecimientos que se presentaron desde la tarde de ayer en la capital del estado de Sinaloa. Le dieron seguimiento al problema y tomaron decisiones que yo respaldo, que yo avalo, porque se tornó muy difícil la situación y estaban en riesgo muchos ciudadanos, muchas personas, muchos seres humanos. Y se decidió proteger la vida de las personas. Y yo estuve de acuerdo con eso. Porque no se trata de masacres. Ya eso ya se terminó. Bueno, y las primeras reacciones que se conocieron, ahí lo vemos al presidente de México diciendo que prevaleció la vida, la seguridad de las demás personas. No se trata de masacres, ha dicho el mandatario de los mexicanos. Pero, ¿qué decía el secretario de Defensa Nacional de México instantes después de que sucedió esto? Que mantuvo en vilo estas imágenes de la balacera con el hijo del Chapo Guzmán, que fue aprendido y luego liberado, pues mantuvo en vilo a toda la sociedad mexicana. Esta era la explicación que daba el secretario de Seguridad. El personal de la patrulla repelió la agresión y tomó control de la vivienda, localizando en su interior a 4 ocupantes. Durante dicha acción se identificó a uno de ellos como Ovidio Guzmán López. Lo anterior generó que varios grupos de la delincuencia organizada rodearan la vivienda con una fuerza mayor a la de la patrulla. Asimismo, otros grupos realizaron acciones violentas en contra de la ciudadanía en diversos puntos de la ciudad, generando una situación de pánico. Vamos a hablar inmediatamente para que ustedes tengan en contexto quién es este hombre, Ovidio Guzmán. Conocido como El Ratón, él es uno de los 4 hijos de El Chapo con su segunda esposa, con Griselda López Pérez. Se estima que El Chapo tiene al menos 10 hijos de sus varios matrimonios. Se cree que este chico de 34 años de edad tiene un papel importante en el cártel de Sinaloa, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. En febrero, Ovidio Guzmán López fue acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de conspiración para distribuir drogas para ser importadas a los Estados Unidos junto con su hermano Joaquín Guzmán López, el hermano de padre y madre. Se sabe también que nació en Badiguarato, en Sinaloa, el pueblo del Chapo Guzmán, y medios mexicanos comentan que se describe a sí mismo como un hombre al que no le interesan particularmente los lujos ni tampoco los autos deportivos. Este es el hijo del Chapo Guzmán, que el día de ayer pues, fue detenido durante poco tiempo y liberado. Ha dicho el presidente López Obrador, se trata de preservar la seguridad, esto no se trata de una masacre.
Vamos a enlazarnos inmediatamente con Estados Unidos. Alejandro Rincón, nuestro periodista en Nueva York. Recordemos que Alejandro cubrió de cerca el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán. Esto sucedió en julio. Alejandro, un buen día para ti. Fue condenado a cadena perpetua El Chapo Guzmán por narcotráfico. 30 años adicionales, además, en Estados Unidos de prisión. Es culpable de 10 delitos de narcotráfico, entre otros cargos. Ahora, Alejandro, los hijos del Chapo Guzmán se sabe que también son apetecidos por la justicia estadounidense. Adelante. Hola Ruth, feliz viernes para todos. Justo empieza a gestarse una pregunta ahora mismo en la opinión pública de la Unión Americana alrededor de qué pasará con los procesos que están abiertos contra los hijos de El Chapo Guzmán. El pasado febrero de 2019, de hecho el día 21, que fue solo pocas horas después del momento cuando el líder del cártel de Sinaloa fue declarado culpable en el juicio por narcotráfico que se siguió en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York con sede en Brooklyn. El Departamento de Justicia desde la capital de los Estados Unidos anunciaba la presentación de un pliego de acusaciones en contra de estos dos hijos del Chapo Guzmán, de Joaquín y de Ovidio. Ambos han sido señalados por el gobierno de los Estados Unidos de tener responsabilidad en una extensa operación de distribución y exportación de cocaína con destino final hacia los Estados Unidos. Ese proceso se radicó originalmente en el Distrito Federal de Columbia, es decir, en la capital de la Unión Americana. Sin embargo, parte del caso y de toda la investigación alrededor de este proceso judicial ha contado con el respaldo de los agentes federales que crearon en su principio todo el proceso en contra de Joaquín El Chapo Guzmán aquí en la ciudad de Nueva York, de manera tal que ahora mismo empieza entonces a cuestionarse cuál va a ser el futuro de ese proceso judicial y sobre todo y más a fondo, Ruth, si este asunto de la liberación de los hijos del Chapo Guzmán pudiera a futuro pasarle factura a AMLO frente a la posición que tiene ahora con los Estados Unidos y con la administración Trump, que insiste en criticar a México no solo en temas como la inmigración, sino también este tema de las drogas pudiera a futuro llegar a ser una piedra en el zapato en las relaciones bilaterales entre México y los Estados Unidos. De una u otra forma, justo con su decisión, AMLO realmente puede estar llegando a darle argumentos al presidente Donald Trump para señalarlo, para cuestionarlo y sobre todo para hacer que haya un nuevo posible enfriamiento en las relaciones bilaterales entre los dos países. Ruth. Eso te iba a comentar, Alejandro, porque pues se sabe que Trump y López Obrador siempre han tenido una relación diplomática, después se pelean, luego se agradecen, se enaltecen los dos gobiernos, esto con el tema migración particularmente. Sin embargo, el tema del Chapo Guzmán siempre ha estado latente y ahora es la justicia de Estados Unidos quien ha requerido a estos dos hijos del Chapo Guzmán involucrados también con el narcotráfico. ¿Qué puede pasar en las próximas horas con respecto a que ya se ubicó al hijo del Chapo Guzmán, ya se sabe dónde está, se armó un campo de batalla en esta ciudad donde estaba el hijo del Chapo Guzmán? Las autoridades, ¿cuál sería la potestad que tienen ahora las autoridades estadounidenses sabiendo el punto y también sabiendo el actuar que ha tenido el gobierno de López Obrador con aprenderlo y luego liberarlo? Ruth, realmente el escenario que se plantea a futuro dependerá de las decisiones que tome Andrés Manuel López Obrador como jefe de Estado de los mexicanos. A la larga, aun cuando este proceso judicial está activo en contra de Joaquín y de Ovidio Guzmán López, la realidad es que finalmente corresponde al presidente determinar si, por ejemplo, a futuro llegara a extraditar a los Estados Unidos a los hijos del Chapo Guzmán para que enfrenten la justicia aquí. Finalmente, ese fue el caso que el que pasó originalmente con el Chapo Guzmán, justo en ese momento cuando estaba terminando la administración de Enrique Peña Nieto, pocas horas antes de ese cambio de administración aquí en los Estados Unidos, pues él decide extraditar al Chapo y ese sería justamente pues el escenario que pudiera llegar a futuro, pero de nuevo dependerá del presidente Andrés Manuel López Obrador, de la forma como él maneje este proceso y sobre todo si llegará a entregar o no a este acusado narcotraficante pues para que enfrente a la justicia de los Estados Unidos. Ruth. Y cómo van las cosas y lo que ha dicho López Obrador, pues eso no será muy inmediato. Alejandro, vamos a volver contigo más adelante en nuestro bloque sobre las noticias de Estados Unidos, una situación pues aparte que hemos analizado ahora lo de Joaquín El Chapo Guzmán, el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, que ha ocasionado todo este caos en la ciudad mexicana de la zona de guerra, justamente en Sinaloa, para
poder liberar al hijo del Chapo, que fue aprehendido por las autoridades. Gracias por tu reporte desde Nueva York. Vamos inmediatamente a saludar a Alexei Chévez en México. Él es especialista en seguridad y fuerzas especiales. Gracias por estar con nosotros, Alexei. Lo decía, los narcos convirtieron a esta ciudad mexicana en una zona de guerra, porque balas iban y venían. A todo Dios podría haberle alcanzado. De hecho, hay un audio que se ha filtrado, ya lo tratamos de conseguir, de un padre que iba con sus hijas, estaba aterrada, decía, no crucemos, ¿qué hacemos? Quedémonos parados. Todo esto en un campo minado en Sinaloa, todo porque el hijo del Chapo Guzmán estaba en este sitio y luego fue liberado. Eso es lo que más llama la atención de las autoridades. ¿Qué decir de este hecho en particular que se ha generado en Sinaloa? Gracias por estar aquí. Muy buenos días, un saludo a tu auditorio. Realmente lo que vimos es algo que nosotros, incluso como mexicanos que estamos acostumbrados a una cierta dosis de violencia, nunca pudiéramos haber imaginado. Una ciudad, una capital importante de un estado importante, totalmente tomada y colapsada por el crimen organizado, una fuerza pública rebasada a todas luces, completamente inoperante. Es algo que nosotros como mexicanos no nos hubiéramos imaginado. Ahora, ¿qué puede suceder cuando dicen ustedes, nosotros que estamos acostumbrados a cierta dosis en México de violencia, cuando se da una situación así, e insisto, lo que queda ahora en el aire es, porque muchos no comprenden el concepto y las explicaciones que da Andrés Manuel López Obrador en pro de evitar una masacre mayor? ¿Cómo así que lo dejan liberado a una persona que está involucrada también en labores de narcotráfico? Además, perseguido por la justicia estadounidense. Bueno, yo te diría que es escuchando a tu reportero es un poco también el privilegiar. Aquí hay que entender una cosa. Culiacán estaba completamente tomada por las fuerzas del narcotráfico. Había agentes con fusiles de alto poder, con ametralladoras calibre 50, con rifles Barrett, disparando a policías, probablemente también incluso a la población. Entonces tenemos que privilegiar qué es lo que queremos realmente tomar una sola persona a costa de probablemente cientos de vidas, o podemos buscar una mejor ocasión para hacerlo. Esto es algo muy común, los Estados Unidos lo hace cotidianamente con sus ataques de drones, incluso, donde privilegia el salvar vidas humanas en lugar de tomar los objetivos estratégicos que tienen ellos mencionados, y eso lo hacen para los objetivos estratégicos. Aquí lo que se buscó fue única y exclusivamente el recuperar la ciudad y que no hubiera pérdida. Podemos o no podemos estar de acuerdo, pero creo que la decisión fue adecuada, privilegiando el bienestar de la. Lo verdaderamente preocupante es que tengamos que llegar a este tipo de decisiones en una capital de un país, en una capital de un estado. Eso es lo verdaderamente preocupante, que tengamos que para evitar un mayor número de pérdidas humanas, porque no pudimos hacer algo más. Ahora, la pregunta que cabe aquí es, el Chapo Guzmán está detenido en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos. Sin embargo, pues la violencia se mantiene con el cártel de Sinaloa. Muchos dicen que los hijos de Chapo mueven todos los hilos desde afuera de la cárcel donde está pues, el líder del cártel de Sinaloa, que es el Chapo Guzmán. ¿Qué tipo de sucesos se pueden ver a largo plazo? Y la pregunta es, ¿no se ha controlado la violencia a partir de la captura del Chapo Guzmán? ¿Ha empeorado? ¿O qué es lo que está pasando? Porque no reina definitivamente un ambiente de tranquilidad. Lo sucedido ayer, como usted bien lo señala, pues pone en evidencia que la capital de Sinaloa pues, está en un peligro latente. Así es. La organización que tiene el cartel del Chapo está caracterizada por completamente vertical. Es una organización que tiene varios líderes. Probablemente el más famoso pues es
o era Joaquín el Chapo Guzmán, y definitivamente la captura no ha impedido que este cartel siga operando de una manera bastante exitosa el día a día. Entonces, no refleja la captura que disminuir la violencia. Lo que estamos viendo es un intento de empezar a descabezar a este cártel, y bueno, en esta ocasión no fue exitoso. Bueno, y justamente antes de despedirlo, quiero que comentemos las reacciones que se han dado, señor Chévez, con respecto a esta situación. Ha habido críticas de parte de muchos opositores al gobierno de Andrés Manuel López Obrador de lo ocurrido en Sinaloa. Uno de los primeros a pronunciarse ha sido el expresidente Vicente Fox, quien en su cuenta de Twitter se burló de las políticas de seguridad de la administración de AMLO. Vamos a escuchar lo que ponía en redes sociales el expresidente de los mexicanos. Se les avisa que por decreto presidencial a todos los criminales que están soltando balazos y sobrepasando a la autoridad en Culiacán, que se les va a acusar con sus mamás y abuelitas para que dejen de asustar al pueblo que vive feliz, feliz, feliz. Esto le hace bien a los mexicanos y él, claro, hace esa de que los voy a acusar con sus mamás y sus abuelitas, haciendo referencia a hace pocos días lo que decía el presidente de los mexicanos con respecto a quienes se iban a manifestar en un día de festividad importante. Decía, cuidado, van a estar haciendo vandalismo porque los vamos a acusar con sus mamás y con sus abuelitas. ¿Cuánto bien le hace a la sociedad mexicana este tipo de críticas en una situación tan delicada como es la violencia, que todavía no se logra atajar ni detener? Bueno, personalmente considero que la política de intentar este nuevo método de solucionar los conflictos con el crimen organizado no funciona, y bueno, esta semana, lunes, martes, miércoles, jueves, nos lo está demostrando. Por otro lado, definitivamente creo que este tipo de comentarios no abonan a la solución. Si el expresidente quiere ser irónico, como siempre ha sido su característica principal, bueno, pues que lo sea, pero ciertamente él tampoco está contribuyendo a nada con esos comentarios. Vamos a agradecer sus minutos aquí en la mañana de NTN 24, hablando de la seguridad trastocada que se ha dado en Sinaloa. Alexeis Chévez, él es especialista en seguridad y fuerzas especiales. Gracias, un buen viernes para usted. Buen día, Ruth. Saludos. Seguimos hablando de la tensión latente que hay en Cataluña. Hoy, en la quinta jornada de manifestaciones en contra de la sentencia de prisión que tuvieron algunos líderes independentistas. Así amanece Barcelona, así ha pasado toda la mañana, paralizada. Hay una huelga masiva. La ciudad más turística de España, preciosa además, capital de esta región, al noreste de la península ibérica, ha registrado esta mañana poco tráfico en el centro, servicios mínimos de transporte público y también pues los colegios. Manifestantes a favor de la desconexión del territorio español han bloqueado este viernes algunas de las principales avenidas de entrada a Barcelona. Y también como consecuencia, múltiples lugares icónicos de la ciudad, como por ejemplo la Sagrada Familia, han amanecido cerrados. Cientos de turistas que tenían programados el día de hoy pues recorrer la emblemática Basílica de la Sagrada Familia se quedaron con las ganas, se quedaron esperando a las afueras del templo diseñado por el arquitecto catalán Antonio Gaudí. Los administradores de este histórico recinto han impedido el ingreso de los visitantes en esta jornada de huelga general. Han informado que van a reembolsar incluso el dinero a quienes habían adquirido previamente sus entradas. Esto es un poco extraño, pero no creo que estemos en peligro, así que la situación es bastante normal aquí. La jornada de hoy tiene prevista ser intensa, así lo han dicho pues quienes han convocado a estas manifestaciones. Además de la huelga general, al menos 5 marchas procedentes de múltiples ciudades catalanas, ahí vemos alguna en curso, llegan a esta hora a Barcelona.
Ahí vemos los manifestantes con banderas de Cataluña, han recorrido aproximadamente 100 kilómetros desde el pasado miércoles, desde algunos puntos. Hoy confluyen en la capital de esta comunidad autónoma, en el centro de las tensiones con Madrid, sabemos, pues Cataluña, por el reclamo independentista de un sector de la población y sus líderes políticos. ¿Qué sucedió el día de ayer? Pues las marchas del día de hoy, las huelgas, la huelga general, ocurren tras una noche de barricadas, de disturbios en Barcelona. Cientos de jóvenes a gritos de independencia prendieron fuego en el centro de la capital, lanzaron cócteles Molotov, eso se está dando mucho en las protestas que terminan en disturbios contra la policía, los mozos de escuadra. Los agentes, a su vez, pues han disparado proyectiles de espuma contra los manifestantes. Y mientras tanto, la justicia belga ha dejado en libertad condicional al expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, mientras examina la orden de extradición cursada por España. El Tribunal Supremo Español, recordemos, había renovado este lunes la solicitud después de condenar a penas de hasta 13 años de prisión a exmiembros de su gobierno, el gobierno de Cataluña y otros líderes independentistas catalanes por el intento de secesión de Cataluña de España. Esto fue en el 2017. La justicia española pide la entrega de Puigdemont por los delitos de sedición, de malversación de caudales públicos también, después de retirar 2 cargos anteriores que ya examinaban en la justicia belga en el 2017 y también en la justicia alemana en el 2018. Y el juez, que ha estado tomándome mi declaración y sospechando todos, acaba de dictar las condiciones de mi libertad sin fianza, con posibilidad de salir de Bélgica con su permiso. Hacemos un recorrido ahora por la agenda de Estados Unidos. Ya está con nosotros nuestra periodista en Washington y también en Miami, Paola Serna. Vamos a empezar con Emiliana Molina. Emiliana, un buen día para ti, buen viernes. El ataque del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Esto sucedió en un mitin político en la ciudad de Dallas. Ahí pues ha calificado a la legisladora demócrata como una loca. Este par no llega a un consenso. Adelante, Emiliana. Así es, Ruth, ¿qué tal? Muy buenos días y feliz viernes. Y con toda la razón, pues este par no llega a un consenso y de hecho el mandatario estadounidense Donald Trump está intensificando los insultos contra la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, llamándola loca. Pues recordemos que Pelosi es la responsable de iniciar el juicio político en contra del Ejecutivo 3 semanas atrás. Estas tensiones han intensificado, en especial después de la reunión de la Casa Blanca el miércoles, donde se viralizó la foto en donde la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, está parada como enfrente de una mesa redonda rodeada de hombres y donde se pueden apreciar tan solo a 2 mujeres, Nancy Pelosi y otra diplomática aquí en Washington. Nancy Pelosi está señalando con su dedo al ejecutivo Donald Trump mientras estaban hablando sobre la situación en Siria. Trump está enfurecido con los avances de la investigación del juicio político y con las críticas también hasta de su propio partido, los republicanos, por las acciones que había tomado en cuanto al retiro de las tropas estadounidenses en Siria. Veamos lo que dijo el ejecutivo en el mitin anoche criticando a la líder de la Cámara de Representantes. Crazy Nancy. La loca de Nancy, esa loca de Nancy. Ella está loca. ¿Y qué me dicen de Shifty? Ah, ¿qué tal ese tipo? Pueden creerlo, hemos estado haciendo esto durante 3 años. He sido político durante 3 años, no puedo creerlo. Nunca pensé que me llamarían político. No me gusta, pero es lo que es. Emiliana, también hay noticia con respecto al problema que tiene Donald Trump involucrado con el gobierno de Ucrania sobre esto de investigar a Joe Biden. Pues ya hay un reconocimiento del jefe del gabinete que ha admitido en una conferencia de prensa que la administración de Trump sí le habría pedido a Ucrania investigar este hackeo del servidor del Comité Nacional Demócrata a cambio de millones de dólares. ¿Cómo está esa noticia allá en Washington?
Así es, Ruth, pues bastantes problemas para la administración de Donald Trump actualmente después de que Mick Mulvaney, el jefe del gabinete interino de la Casa Blanca, afirmara públicamente que la administración de Trump hizo depender el desbloqueo de un paquete de ayuda militar a Ucrania de que el gobierno de Kiev investigara un supuesto caso de corrupción de los demócratas en la campaña presidencial de 2016. Se trata de la primera vez que un oficial de la Casa Blanca admite en público, contradiciendo al propio Trump, que se utilizó el dinero del contribuyente para presionar a un gobierno extranjero en beneficio de los intereses políticos personales del presidente. Si bien Mick Mulvaney tiene razón que el gobierno estadounidense en ocasiones tiene este tipo de acciones de quid pro quo, o sea, una cosa a cambio de otra, pues nunca se había visto en la historia moderna de Estados Unidos, por lo menos, que se hiciera para, de cierta manera, beneficiar políticamente y personalmente al mandatario estadounidense Donald Trump, en especial para las elecciones presidenciales del 2016. Normalmente esto se hace para beneficio de los intereses nacionales de un país, como por ejemplo el ejemplo mismo que dio Mick Mulvaney de la ayuda militar que se le retuvo a los países del Triángulo Norte si estos no lograban frenar el flujo de los migrantes irregulares. Pues horas más tarde, en un comunicado de prensa, la Casa Blanca se retractó diciendo que los medios de comunicación habían malinterpretado las palabras de Mulvaney. Por otro lado, Adam Schiff, el jefe del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, se pronunció al respecto y dijo que las cosas para el mandatario estadounidense Donald Trump van de mal a peor. Veamos. Yo estaba involucrado en el proceso por el cual el dinero fue retenido temporalmente. 3 cuestiones para ello: la corrupción en el país, si participaban o no otros países, el apoyo de Ucrania y si estaban o no cooperando en una investigación en curso con nuestro Departamento de Justicia. Hacemos eso todo el tiempo con la política exterior. Estábamos reteniendo dinero al mismo tiempo para lo que era en los países del Triángulo Norte. No, el dinero robado no tiene nada que ver con Biden. No hay nada. Ese fue el punto que yo mencioné. Solo quiero hacer una breve declaración a la luz de los comentarios del jefe de Estado Mayor en funciones, con su reconocimiento ahora de que la ayuda militar a un aliado vital, un aliado que lucha contra Rusia en estos momentos, fue retenida en parte por el deseo del presidente de que Ucrania investigara a un servidor demócrata para las elecciones del 2016. Las cosas han ido de muy mal a peor. La idea de que la asistencia militar vital sería retenida por una razón claramente política, por la razón de servir a la campaña de reelección del presidente, es una violación fenomenal del deber del presidente de defender nuestra seguridad nacional. Espero que todos los miembros demócratas y republicanos se pronuncien y condenen esta acción ilícita del presidente y su jefe de gabinete. Ruth, y el día de hoy el mandatario estadounidense Donald Trump viajará a Texas para reunirse a puerta cerrada con algunos de sus seguidores. Estamos en directo desde Washington. Emiliana Molina, regreso con ustedes. Gracias, Emiliana, por tu reporte desde la capital estadounidense. Vamos a pasar a hablar del Centro Nacional de Huracanes, que está pronosticando una tormenta tropical en el Golfo de México. Este fenómeno natural azotaría las costas de Estados Unidos, se dice, con vientos y lluvias en la zona de Mississippi. Ya Paola Serna está lista con la información sobre este tema. Paola, un buen día para ti, buen viernes. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues bien, este sistema pudiera convertirse en un sistema tropical o subtropical tan pronto como este viernes. Esto ha dicho el Centro Nacional de Huracanes. Hoy pudiéramos estar hablando de la tormenta tropical Néstor, que avanza por el Golfo de México. En este momento se encuentra en el sureste del Golfo de México y ya las autoridades han hecho anuncios preventivos para el estado de Luisiana, particularmente, donde en este momento hay preocupación debido a que el viento y las tormentas que traiga consigo ese sistema puedan ocasionar daños por estructuras, particularmente de un hotel en ruinas que se encuentra muy cerca de New Orleans. También hay avisos pues por el recorrido que pudiera tener este sistema por otros estados, que incluyen también a la Florida, donde se espera que haya viento fuerte. Esto en la parte de la costa oeste de la Florida, también acumulados de lluvia o caída de lluvia de alrededor de 4 centímetros. Georgia y los estados de Carolina del Norte también pudieran estar dentro del recorrido de este sistema, que pudiera lograr convertirse en una tormenta tropical el día de hoy.
El pico de la temporada de huracanes prácticamente está por terminar. Sin embargo, la temporada en sí culmina oficialmente el próximo 30 de noviembre. Es por ahora la información desde Miami. Paola Serna, continúen con más desde nuestros estudios centrales. Buenos días. Un buen día, Paola. Gracias por tu reporte desde Florida y vamos a continuar con más, claro que sí, porque los problemas para el presidente Donald Trump no solo tienen que ver con Ucrania, con Nancy Pelosi, con toda la historia de esto del impeachment, sino también, pues ahora hay una nueva polémica en torno al presidente de Estados Unidos y todo tiene que ver por el club de él, el club que queda en Florida, que va a acoger nada más ni nada menos al G7, al grupo de los más poderosos de todo el mundo. Va a desarrollarse esta cumbre en los Estados Unidos, en este sitio. Damos la bienvenida a esta hora aquí en nuestro set a Diego López. Él es nuestro periodista de la sala de redacción. Diego, se está diciendo que, claro, la Casa Blanca va a poner el dinero, va a pagarle a Trump, que es el propietario de este lujoso club que va a albergar a los mandatarios de la región y a todo su cuerpo de seguridad y a los periodistas además. Exactamente, Ruth, como usted ya lo mencionaba, estamos hablando de que este dinero va a salir justamente de los contribuyentes, claro. Es dinero del gobierno federal que va a ser destinado para realizar una de las cumbres más importantes a nivel internacional. Estamos hablando del G7 y básicamente se va a llevar a cabo en uno de los lugares más lujosos y que Trump ha dicho y bellísimo, que ha sido, claro, es un lugar que cuenta con 600 habitaciones, 2 suites presidenciales, mega piscinas y también obviamente un complejo muy amplio de golf. Ya, ahora, en este tipo de cumbres, había una que siempre se realizan en entornos muy lindos, que tienen que ver con patrimonios históricos. Eso es lo que se dice, en Europa se ha dado. ¿Cuál es el costo de una cumbre del G7? O sea, ¿cuánto recibiría el bolsillo del presidente Donald Trump? No líquido, vamos a ponerlo no líquido, pero digamos, ¿cuánto es el costo aproximado de una cumbre como estas? Aquí hay 2 aspectos muy importantes para compartir con usted y con los televidentes a esta hora. En primer lugar, estamos hablando de que, por ejemplo, la última cumbre que se realizó en Francia tuvo un costo de $36 millones. Entonces, y esta fue una de las más baratas que se ha hecho en los últimos años. ¿Qué implica qué? Eso implica recibir todo el alojamiento, no solamente de los 7 mandatarios, sino también de toda su delegación, el tiempo y las disposiciones de los lugares para los periodistas y toda la logística que conlleva y el tema de los desplazamientos a nivel interno y externo. O sea que veremos ahí a Emmanuel Macron en el club del presidente Trump, también pues a Justin Trudeau, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos, pero se decía que otra polémica en torno a esta cumbre, que además del sitio donde se va a realizar, es un invitado en particular que quiere llevar Trump. Y ese invitado ya hacía parte, que estamos hablando del presidente de Rusia, Vladimir Putin. Ya. Y esta es una de las controversias nuevas en torno a la cumbre del G7 que desde ya está generando noticia. Bueno, vamos a darle seguimiento. Diego López, desde nuestra sala de redacción, contándonos un poco y mostrándonos estas imágenes de lo que es uno de los lugares turísticos de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, quien va a ser el anfitrión no solo de este sitio, sino también pues de los presidentes que integran el G7. Vamos a una pausa comercial. Gracias, Diego, por estar aquí con nosotros. Volvemos enseguida. Vamos a hablar de Amy Stevens, la mujer trans que fue despedida de su trabajo y cuyo caso podría hacer historia en la justicia de Estados Unidos. Nació hombre, se casó y era director de una funeraria. Sin embargo, su conflicto de identidad lo llevó a pedirle a su empleador un uniforme femenino. Ahí vinieron los problemas. Consideró este señor, el empleador, esta situación como insostenible y la echó. El caso llegó hasta la Corte Suprema de Estados Unidos, que va a decidir si la ley que prohíbe la discriminación sexual en el ámbito laboral aplica también a las personas transgéneros. 6 años atrás, Amy Stevens perdió su trabajo en una funeraria estadounidense. Fue despedida cuando decidió asumir su identidad trans en el trabajo. Stevens, de 58 años, nació varón, pero dice que desde los 5 comenzó a sentir un conflicto con su identidad masculina. Sin embargo, siguió adelante con su vida como hombre. Se casó con una mujer y trabajaba como director de una empresa fúnebre. En 2010, en medio de una depresión, le confesó a su esposa su conflicto y ella aceptó su identidad femenina. Amy comenzó a vestirse como mujer en su casa y para algunas salidas. Finalmente, se animó a solicitar a su empleador un uniforme femenino.
Stephens llevó su caso a la justicia, pero un tribunal inferior se puso del lado de la funeraria. Luego, la Corte Federal de Apelaciones dictaminó que su despido era una forma de discriminación sexual. Tras una nueva apelación, ahora el caso está en la Corte Suprema, un tribunal con tendencia conservadora que debe determinar si la ley que prohíbe la discriminación sexual en el ámbito laboral protege también a las personas transgénero. La protagonista de esta noticia está con nosotros aquí en la mañana en NTN 24. Vamos a saludar a Amy Stevens. Gracias por estar con nosotros, señora Stevens. Bienvenida a la mañana. Muchas gracias por invitarme en esta mañana. Usted ha llevado su caso a la justicia. Un tribunal inferior ya inicialmente se puso del lado de la funeraria, como bien lo veíamos en el reporte. Sin embargo, queremos saber aquí cuáles son los argumentos, usted que lo vivió, con esta situación de discriminación, como usted bien lo ha citado, en un entorno laboral en la cual pues no le querían facilitar a usted las condiciones como una empleada y no como un empleado. ¿Cómo lo vivió? Bueno, cuando yo decidí básicamente ir ante mi empleador, envié una serie de cartas claramente para reportar todo lo que estaba pasando y saber qué era lo que yo tenía que hacer y básicamente los pasos a seguir. Entonces ellos luego solamente decidieron que yo no tenía que trabajar más para ellos y eso era una prioridad. ¿Cómo se sintió usted el momento en el que pues, le dijeron eso? Usted que sabemos, pues su historia, nació hombre, pero según los relatos de prensa, desde muy temprana edad usted comenzó a sentir un conflicto por su identidad. En ese momento, cuando usted ya había enfrentado, incluso le había comentado a su esposa, con quien usted se casó en su juventud, esta situación y que iba a asumir lo que quería hacer, que era ser una mujer y vestirse como tal. ¿Cómo se sintió cuando en el lugar donde usted pues, apostó sus labores, dio sus mejores años, le dijeron no, esto está insostenible y la echamos? Bueno, esto fue bastante duro, esto fue, en realidad me quebrantó bastante porque fue una situación de alguna forma inesperada al respecto y entonces fue cuando yo simplemente quise levantar la voz y intenté ir ante la justicia en este país para poder realizar una queja formal y empezar una investigación por un caso de discriminación, una vez más, como ya se ha mencionado, y entonces empezó ya el tema en la corte. Ahora, nosotros cuando perdimos el caso en la corte distrital o del distrito, posteriormente nosotros llevamos el caso correspondiente a este campo a las instancias superiores. Posteriormente, obviamente, el empleador en ese momento se sorprendió de que haya terminado en la Corte Suprema y ahora es en lo que estamos. Amy, ¿cuál es el sentido de toda esta denuncia? Se ha hablado de discriminación, se ha hablado de no aceptación. ¿Qué es lo que usted quiere ver en la justicia con respecto a su caso en particular? Me encantaría ver que ellos afirmaran que nosotros tenemos una protección de derechos como empleados, pero también nos gustaría ver que hay derechos de igualdad y que se actúa más rápido y que hay garantías también, obviamente. Y también tenemos el deseo, porque también tenemos el deseo de trabajar en este país. No simplemente por mí, sino por todas las personas que pasan por esto. Hablando un poco del tema tolerancia, Amy, ¿cuál sería el mensaje a nivel social que usted da? No solo a nivel pues, de quienes tienen su caso judicialmente hablando en las manos, sino a nivel de empleadores, de escuelas, de sociedad en general, cuando hay una persona que descubre cuál es su sentido real, su sexualidad, cómo quiere llevarlo. En el caso suyo, por ejemplo, decidir de ser hombre, ser mujer. ¿Cuál es su mensaje con respecto a la tolerancia?
Yo creo que tiene que básicamente ponerse en el lugar del otro, considerar al otro y no excluir a nadie básicamente, porque eso tiene que ver con una violación moral y no podemos tener en cuenta ese tipo de discriminación de ningún modo, por su religión o por cualquier cosa. Ciertamente tiene que existir una moral y es lo correcto y es el mundo en el que estamos viviendo y tenemos que vivir acá, pero tenemos que levantar la voz por nosotros mismos. Vamos a agradecerle, señor Stevens, sus minutos aquí en la mañana de NTN 24. Amy Stevens, la mujer trans que fue despedida, echada de su trabajo y cuyo caso podría hacer historia en la justicia de Estados Unidos. Gracias por estos minutos en la mañana de NTN 24. Muchas gracias por invitarme esta mañana. Vamos ahora a citar esta foto que ha sido colocada en redes sociales en Instagram. El presidente interino Juan Guaidó, que ha denunciado el asesinato del dirigente opositor Edmundo Rada, ha dicho, fue un mensaje de la dictadura de Maduro, apareció con 2 tiros en la nuca. Le ha dedicado unas palabras sentidas, pues diciendo que este concejal no era solo un político desconocido, decía, te conocían como Pipo. Te mataron, Pipo, pero en nuestros corazones y en nuestras intenciones vamos a hacer que la justicia brille en tu caso, aunque sabemos con lo difícil que nos enfrentamos. Vamos en Caracas a saludar a Oliver Fernández, quien tiene las reacciones a todo lo acontecido con este dirigente opositor, Edmundo Rada, que fue hallado el día de ayer sin vida. Adelante, Oliver, con tu reporte. Un buen día para ti, Ruth. Como siempre, un gusto saludarte desde la capital venezolana. A esta hora nos encontramos precisamente en la morgue de Bellomonte, donde está el cadáver del concejal Edmundo Rada. Fue trasladado en horas de la mañana, aproximadamente al mediodía de ayer, acá a la medicatura forense. Los familiares también estuvieron, tenemos conocimiento, en la tarde. Hasta ahora no han llegado y se espera que el cadáver pueda ser entregado entre hoy por la tarde o mañana en la mañana. Se ha dicho también, Ruth, que incluso el sepelio se pudiera dar este domingo acá en la ciudad de Caracas. Así nos los han hecho saber algunos dirigentes del partido Voluntad Popular, al partido que pertenecía Edmundo Rada. Bueno, lo primero que podemos decir es que ha habido reacciones tanto por sus compañeros de partido, el exalcalde Emilio Graterón, el alcalde de Chacao, que ofreció incluso una rueda de prensa este jueves en horas de la tarde, pues ellos vinculan esto a un asesinato político, así lo han dicho. Sin embargo, Ruth, es importante esperar también las investigaciones por parte de la policía científica, a la que también obviamente han criticado, porque recordemos que está manejada por el régimen de Nicolás Maduro. También Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, se pronunció este jueves en una rueda de prensa, también ha vinculado esto a un asesinato político. Recordemos cómo fue encontrado Edmundo Rada en una zona industrial de Guaycoco, en una zona al este de la capital venezolana, una zona industrial, 90% calcinado, es lo que han dicho algunos expertos, y los familiares en horas de la tarde de este jueves llegaron hasta acá con algunas muestras odontológicas para hacer unos exámenes no rutinarios, porque evidentemente no son exámenes de rutina, sino para tratar entonces de reconocer el cadáver. El presidente encargado de Venezuela se ha pronunciado y vamos a ver qué fue lo que dijo. Hoy apareció con el cuerpo calcinado, con 2 tiros de gracia en la nuca, con una bolsa puesta en la cara, para que pudieran reconocerlo, suponemos. Debemos decir que esto es un asesinato de la dictadura. De esta manera, el presidente interino de Venezuela denunció el asesinato del dirigente del opositor Voluntad Popular, Edmundo Rada. El concejal del municipio Sucre estaba desaparecido desde el miércoles en la mañana. Sus restos fueron encontrados en la carretera Petare-Santa Lucía. El mandatario encargado señaló al régimen de Nicolás Maduro como el responsable del brutal asesinato. Esto ocurrió, por cierto, 1 o 2 días después de que el usurpador
amenazara en cadena nacional a todos los que protestaran. En la conferencia de prensa, Guaidó dio detalles del estremecedor crimen y afirmó que las Fuerzas de Acciones Especiales actúan como un grupo de exterminio. Ruth, en horas de la noche también trascendió un audio de Leopoldo López, que recordemos se encuentra en la Embajada de España. Él ha dicho o también ha vinculado la muerte de Edmundo Rada a un asesinato político por parte del régimen de Nicolás Maduro. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde la morgue de Bellomonte en Caracas. Volvemos contigo a la mañana de NTN 24. Vamos a Nueva York o volvemos a Nueva York para hablar de esta cuenta regresiva para la llegada del veredicto en el juicio por narcotráfico contra Juan Antonio Hernández, el hermano del presidente de Honduras. En cualquier momento, los jurados a cargo de esta causa van a anunciar ya el fin de sus deliberaciones que comenzaron la mañana del jueves. Alejandro Rincón, adelante con la información. Rudo, llegamos al día número 11 del proceso por narcotráfico contra Juan Antonio Hernández y técnicamente es el segundo consecutivo en el que los 12 integrantes del panel de jurados adelantan consultas con el objetivo de llegar a un veredicto que debe ser unánime en todos y cada uno de los 4 cargos que impuso el gobierno de la Unión Americana al hermano del presidente de Honduras. En minutos se espera que ese grupo de jurados vuelva a convenirse en el piso número 11 del edificio que tienen ustedes detrás de mí, la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, con el objetivo de continuar con este proceso de deliberaciones, con el objetivo de llegar finalmente a un veredicto que en su momento será comunicado primero al juez Kevin Castle a través de una nota en donde aseguran que han logrado ya concluir y cerrar ese proceso de veredicto para dar paso posteriormente al anuncio de esa decisión una vez regresen todos los integrantes del panel de jurado a la sala donde ha tenido lugar este proceso judicial. Un resultado que genera ansiedad, expectativa no solo entre los hondureños en su país, sino entre quienes se han desplazado desde distintos puntos de los Estados Unidos, incluso desde el propio territorio de Centroamérica, para ser testigos de esta decisión. En el transcurso de las últimas horas se han convocado algunas concentraciones de protesta frente a la Corte, incluso ayer. En la última parte del día ya había algunos ciudadanos que estaban concentrándose por esta causa. Hablamos con ellos y esta es la expectativa que tienen sobre el resultado que podría llegar en cualquier instante. Si es culpable, estaré mandando un mensaje concreto que va por todos los corruptos en Honduras y estaríamos contentos. Y si ese no es encontrado culpable, pues creo que sería nefasto, la verdad, y sería un golpe duro para la misma justicia de Estados Unidos, ver que están fracasando sus investigaciones. Para mí, si le diera un veredicto de justicia de que está culpable, es culpable y sería muy bueno, porque la verdad han jugado con el país. Su hermano ha tomado el poder y ellos han hecho lo que les ha dado la gana en nuestro país. Nosotros pasamos allá, estamos sufriendo la crisis de Juan Orlando y de Tony también. Entonces nosotros, el pueblo hondureño, estamos clamando una justicia que directamente que los Estados Unidos no se deje gobernar de Juan Orlando. Bien, el panel de jurados a cargo de esta causa tiene justo ahora en sus manos un formato como el que tengo yo justo ahora mismo. Allí tienen que marcar cuál es el veredicto, culpable o no, en todos y cada uno de los 4 cargos que le imputó el gobierno de los Estados Unidos a Juan Antonio Hernández. Es justo este formato el que se entregará posteriormente al juez, anunciando la decisión que, de nuevo, podría llegar en cualquier instante a partir de ahora. Es la información que tenemos para ustedes en directo desde la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York. Continúen con más en la mañana. Y lo haremos, Alejandro, agradeciéndote este reporte desde Nueva York. Volvemos contigo en cualquier momento y vamos a un corte comercial. Enseguida más noticias internacionales para ustedes. 8:07 en Sinaloa. Volvemos a este punto que ayer fue escenario de una balacera. La violencia que se registró en Culiacán, Sinaloa, por cuenta de ese chico que veíamos en pantalla, Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, uno de los actuales líderes del cártel de Sinaloa. Tras ser detenido por agentes de la seguridad de la Guardia Nacional, sus hombres iniciaron acciones violentas. Las autoridades decidieron dejarlo en libertad
En su conferencia matutina, el presidente López Obrador ha confirmado que Ovidio Guzmán tenía una orden de aprehensión provisional con fines de extradición a Estados Unidos. El mandatario ha reconocido que respaldó la liberación del criminal para evitar pérdidas humanas. Fue contra Ovidio o Iván Guzmán, y quién se los habría pedido. Bueno, y tengo otra pregunta. Sí, es Ovidio Guzmán López. Aquí lo tengo. Un orden de aprehensión. Orden de aprehensión provisional con fines de extradición emitida por un juez federal. ¿Se la solicitó Trump? Le respeto a usted. Bueno, y vamos a hablar de Nicolás Maduro, que ha vuelto a sorprender con sus declaraciones. El líder del régimen ha aprobado la creación del Plan Especial de Producción Avícola Escolar, que va a proveer los huevos que los niños van a consumir en las escuelas públicas. Durante el evento, Maduro ha dicho que dedicarse a las labores del campo educa más que asistir a un colegio o incluso leer libros. A inicios de este mes ya había propuesto convertir las escuelas en gallineros con la entrega de 1 millón de gallinas a estos establecimientos. Los huertos escolares, la agricultura urbana, la agricultura comunal, la producción de los alimentos con nuestras manos, educa mucho más desde el punto de vista ético y moral que 1000 discursos, que 1000 libros, que 1000 palabras. Porque uno trabaja con sus manos y esos muchachos pueden ver cómo se produce todo en la escuela, en el liceo, cuando sean grandes y estén en la vida ya profesional, en la vida laboral, en la vida familiar, ya como jefe de familia, van a tener una mentalidad productiva, una nueva mentalidad del siglo XXI. Estamos sembrando en los niños, en las niñas. Y este viernes han entrado en vigor ya los aranceles de Estados Unidos a productos importados desde la Unión Europea. El gravamen asciende a 7.500 millones de dólares sobre algunos bienes como aviones, vinos y productos agrícolas. El ministro de Economía de Francia ha advertido que Europa podrá tomar represalias. Según expertos, la fuerte medida podría desestabilizar aún más la economía mundial. España, Francia, Alemania, Reino Unido, estos serán los países más afectados del bloque, aunque los impuestos también van a perjudicar al resto de las economías del mercado único europeo. Y un día después de haber acordado con Estados Unidos un alto el fuego en Siria, denuncian que Turquía está violando esta oferta. Así lo han advertido militares kurdos, los insurgentes contra los que Ankara ha lanzado una ofensiva militar la semana pasada. En la población siria de Ras al-Ain, escenario de violentos combates en los últimos días, han continuado reportando bombardeos el día de hoy. Turquía había aceptado un alto el fuego de 5 días y los kurdos, antiguos aliados de Washington en la lucha contra el extremismo islámico, habían dicho estar dispuestos a respetarlo. Mientras tanto, cientos de civiles kurdos, los que continúan huyendo de los bombardeos en el norte de Siria, siguen llegando al campo de refugiados en Irak, el campo de Berdaj. Estas instalaciones, ahí vemos ahí tiendas de campaña y esperan alojar a estas personas en los próximos días. Según las autoridades, más de 300.000 civiles han sido desplazados, más de 200 asesinados desde que Turquía ha lanzado la operación Fuente de Paz. Y ahí vemos un monumental mensaje contra el Brexit. Un día después de que el primer ministro británico Boris Johnson alcanzara un acuerdo con Bruselas, opositores a la salida del Reino Unido de la Unión Europea han expuesto un gigantesco mensaje en un campo inglés de unos 25.000 metros cuadrados. Ahí vemos el texto, dice: Bretaña ahora quiere permanecer. Fue tallado por un tractor con letras de 40 metros de largo. El canciller británico ha dicho confiar en que el Parlamento en Londres va a aprobar este sábado el nuevo pacto, pese a que hay una oposición por parte de los laboristas.
Estamos enfocados en el sábado, eso es lo que tenemos enfrente. Estamos seguros de que podemos lograr este acuerdo. Es un acuerdo sólido, estamos seguros de que podemos hacerlo. Es mejor que lo anterior, da efecto al referéndum para que aquellos que hicieron campaña por el Brexit eviten un Brexit sin acuerdo y protejan a Irlanda del Norte. Y este ha sido un espectáculo aéreo registrado en China. Varios cazas J-20 han participado en una muestra en Jilin, al noreste del país, con motivo del aniversario 70 de la fundación de la Fuerza Aérea del Ejército Popular. El evento ha sido inaugurado por 3 paracaidistas que portaban la bandera nacional. Vamos a hablar del Jardín de los Sentidos. Está ubicado en Perú. Personas invidentes. Esta es una experiencia donde pueden reconectarse con la naturaleza, o al menos eso se ofrece. Se trata del primer y único jardín en Perú y en Sudamérica para personas con discapacidad visual. Raúl Silva, él es peruano, lleva más de 30 años liderando este espacio inclusivo en el distrito de Laredo, en Trujillo. La construcción del sitio estuvo inspirada en la ciudadela de Chan Chan. Esta es una especie de laberinto de 3.000 metros cuadrados aproximadamente. Lleva a las personas con discapacidad visual, con ayuda de guías, a descubrir aromas, también una gran variedad de plantas medicinales, y la idea es que puedan apreciar la belleza del jardín a través del tacto, también del oído y, por qué no, lo más importante, la imaginación. Raúl Silva está con nosotros, nos hace un recorrido inmediatamente, o nos muestra. Él es el director del Museo Jardín de los Sentidos. Nos acompaña a esta hora desde Perú. Gracias por estar con nosotros, Raúl. Bienvenido. Hola, Ruth. Encantado. Un placer. El gusto es tenerlo aquí en la mañana porque esta iniciativa, como lo hemos visto en algunos medios y se está vendiendo así, es única aquí en Sudamérica. En Perú se da este tipo de situaciones. ¿Ustedes por qué deciden abrir este jardín que lo que precisamente busca es tener esa relación a través de la imaginación con una persona que de pronto no puede ver las maravillas que nos da la naturaleza? Fíjate, Ruth, la motivación principal de hacer el jardín es compartir. Pero ¿por qué escogimos a los discapacitados visuales o invidentes? Porque ellos son maestros de la lectura del espacio. Entonces, que conste que nosotros no solamente estamos ofreciendo una alternativa para ellos, sino que son ellos, nuestros maestros, los que nos enseñan a ver con el órgano más grande que tiene el ser humano, que es toda la piel, a través de todos los sentidos. Así que, digamos que acá los primeros beneficiarios no son ellos, somos nosotros. Y ya pues en una sinergia de fuerzas, creo que todos ganamos, ¿no? Todos ganamos. ¿Y usted está ahora mismo en el Jardín de los Sentidos? Así es, estoy en el anfiteatro. ¿Nos puede hacer un recorrido pequeño, si es posible? Sí, claro, con mucho gusto. ¿Cómo va? O sea, ustedes tienen a una persona no vidente y la introducen en este jardín. Sabemos que los olores también tienen una participación importante dentro de este recorrido. Bien, mira, los no videntes vienen de una manera organizada al jardín. Se los solicitamos para guiarlos, ¿no? Entonces tenemos convenios con una serie de organizaciones, con municipalidades, y ellos vienen organizadamente al jardín, donde nosotros los esperamos y les hacemos el recorrido. El recorrido normal puede tardar 1 hora aproximadamente, pero con personas no videntes se duplica el tiempo, porque lógico hay que tener otra velocidad. Mira, acá en un primer momento te quiero mostrar esta maqueta que los discapacitados visuales se orientan a través del tacto antes de recorrer el jardín. Está tallada en piedra, es de un escultor nuestro, Paco Calderón. Mira, el anfiteatro donde te hemos estado hablando, luego vamos a pasar al oasis, y este es el laberinto que está inspirado en los patios de Chan Chan, y es aquí donde se realiza la experiencia central del jardín, que es el jardín para ciegos, ¿no? Todas las plantas
son medicinales, son aromáticas en su mayoría. Como son medicinales, son sagradas y tenemos a la vez señalética en braille. Ahora vamos a ingresar a la antesala del laberinto, que es el oasis, que es este que ves aquí, y al fondo tenemos el laberinto. Vamos a ingresar al laberinto, como se ingresaba en el tiempo precolombino a los espacios sagrados. Vamos a ingresar por el norte a través de una rampa, y no sé si ustedes ya pueden observar el laberinto, que tiene una serie de caminos y plazas, y acá, si puedes ver, en un primer momento ya tenemos la primera planta, que es el ajenjo, es aromática, está su propiedad medicinal, y en la parte de abajo lo tenemos en braille. Luego del ajenjo tenemos la planta del curry, el aliso, el orégano, las raturas, la cana americana. Entonces el proceso de la visita de los ciegos es ¿no? Oler a través del... Perfecto. Raúl, texturas. Muy lindo recorrido, muy lindo recorrido. Gracias por traernos estas imágenes aquí. A ti y a todos nuestros amigos de Colombia y de Sudamérica. Muchas gracias Raúl por estar con nosotros. Raúl Silva justamente dirige lo que es este Jardín de los Sentidos para personas invidentes. Ubíquenos en el Facebook, Ruth, como Jardín de los Sentidos Perú, en el Facebook, Jardín de los Sentidos Perú. Perfecto, muchas gracias. Jardín de los Sentidos Perú. Abrazos. Gracias, abrazos para usted, Raúl. Vamos aquí a un corte comercial, volvemos enseguida. Gracias por estar con nosotros cada mañana en la señal del Canal de las Américas.